Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Tenemos delante un documento que, a primera vista puede parecer denso, el Federal Register de Estados Unidos, la edición del 11 de septiembre de 2025. Es ni más ni menos el diario oficial donde el gobierno estadounidense publica sus decisiones administrativas diarias. Nuestra misión, pues, bucear en este volumen concreto y extraer no solo lo que dice, sino qué significa. Queremos encontrar las claves, quizás alguna sorpresa, y sobre todo entender la increíble variedad de asuntos que gestiona la maquinaria gubernamental en un solo día, desde cómo se clasifican los limones hasta la seguridad aérea o complejas normas financieras. Es una ventana fascinante a cómo funciona el poder, ¿no? Sí, totalmente. Y es una ventana con peso legal, ¿eh? No olvidemos que el Federal Register es el sistema oficial y uniforme para publicar normas y avisos. Lo que sale aquí tiene fuerza de ley y los tribunales deben reconocerlo. Lleva funcionando así desde 1936. Y aunque parezca antiguo, hoy es accesible online gratuitamente manteniendo toda su validez. Es la transparencia administrativa en acción, vamos, al menos en teoría. Pues nada, vamos a meternos en harina. Empezamos con las Rules and Regulations, las normas ya definitivas, las que entran en vigor. Llama la atención una del Departamento de Energía. Parece que quieren acelerar los permisos para construir tendidos eléctricos en las fronteras. Suena a querer agilizar infraestructuras clave, ¿verdad? Sí, el objetivo es ese, facilitar proyectos de transmisión eléctrica a transfronterizos bajo una orden ejecutiva ya existente. Pero, ojo, el propio documento introduce un matiz interesante sobre el poder presidencial. Cita un caso legal, Franklin contra Massachusetts, para recordar que revisar judicialmente ciertas acciones directas del presidente no es tan sencillo bajo la ley de procedimiento administrativo. Es un recordatorio sutil de las complejidades legales, incluso cuando se busca la eficiencia. Vaya, o sea que agilizar no siempre es tan directo como parece. Cambiando radicalmente de tema, nos encontramos con la Administración Federal de Aviación, la FAA. Emiten una directiva de aeronavegabilidad, una orden de seguridad urgente, para un modelo concreto de avión, el Tecnam P-1212. El problema es el asiento del piloto, que podría, no bloquearse bien. Correcto, y el riesgo es evidente, la posible pérdida de control. Lo interesante aquí es cómo funciona el sistema, ¿sabes? Esta directiva se activa por un aviso de una autoridad de aviación extranjera gracias a acuerdos bilaterales. Obliga a seguir unas instrucciones técnicas muy específicas del fabricante y, aunque es un arregle final por la urgencia, dan un plazo para comentarios públicos. Justifican saltarse la propuesta previa por buena causa. Vamos, que la seguridad no puede esperar. Mencionan incluso un contacto específico, Ramón Walker Pérez, para quien quiera más detalles técnicos. Fíjate qué nivel de detalle. Se ve la maquinaria funcionando a distintos niveles, internacional, técnico, administrativo. Ahora, algo completamente distinto. La Junta de Retiro Ferroviario. Están cambiando una norma para eliminar distinciones de sexo en los beneficios para cónyuges que cuidan hijos menores. Unifican la edad del menor en 18 años para todos. Parece un paso hacia la igualdad, quizás resolviendo viejas disputas. Efectivamente, el texto menciona que esto resuelve conflictos previos y litigios. Cita un par de casos. Desde el punto de vista administrativo, lo califican como una regla no significativa. Esto significa que no esperan grandes impactos económicos ni conflictos con otras normativas. Es más bien un ajuste normativo para alinear la regla con principios legales ya establecidos y evitar discriminación. Vamos, poner orden. Y en una línea similar de ajustes administrativos, la Administración del Seguro Social, SSA, simplemente extiende la validez de varias categorías de discapacidad que usan para evaluar solicitudes, cosas como problemas respiratorios, cardiovasculares, mentales. Simplemente les dan más tiempo de vigencia, hasta 2030 o 2031. Exacto, es puramente procesal. No cambian los criterios médicos, solo la fecha de caducidad de esas listas. Facilita la gestión interna, evita tener que revisarlas todas ahora mismo y, como el anterior, se considera no significativa en términos de impacto económico o regulatorio. Muestra esa parte del gobierno que es pura gestión continua de sistemas existentes. De la gestión de grandes sistemas a algo súper local. La Guardia Costera publica una normativa temporal para un evento en Galveston, Texas, la Texian Navy Day Celebration. Definen zonas con coordenadas exactas para los barcos participantes y los espectadores.
Qué curioso. Es un buen ejemplo de cómo la autoridad federal se aplica a nivel muy concreto. Tienen la potestad, bajo el Código de Regulaciones Federales, de establecer estas zonas de seguridad para eventos marítimos. Incluso indican cómo contactar por radio VHF, canal 12, con las patrullas que vigilarán la zona. Es la letra pequeña de la regulación aplicada a un desfile naval local. Ahora, un peso pesado en cualquier Federal Register. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Parece que tienen mucho trabajo en este número, ¿eh? Sobre todo supervisando a los estados. Así es, la EPA siempre está liada. Vemos varias acciones relacionadas con los llamados Planes de Implementación Estatal, SIP, que son básicamente las hojas de ruta de cada estado para cumplir la Ley de Aire Limpio Federal. Por ejemplo, aprueban revisiones del Plan de Wyoming, cambios menores de formato, dicen, usan un método llamado regla final directa. Regla final directa. ¿Eso qué es? Es como decir, lo aprobamos así directamente, salvo que alguien presente una objeción importante en un plazo corto. Agiliza las cosas cuando no esperan controversia. Entendido. También aprueban partes de los programas de gestión de residuos peligrosos de California y de tanques de almacenamiento subterráneo en Minnesota y Maryland. La idea es que las normas estatales se alineen con las federales. Exacto. Esa es la idea principal. Cuando la EPA aprueba estas revisiones, los requisitos estatales se vuelven también ejecutables a nivel federal. Es un mecanismo clave de la Ley Federal de Residuos, RCRA y otras. Asegura un estándar mínimo nacional. Aunque, ojo, los estados pueden ser más estrictos en algunos aspectos, y la EPA lo identifica pero no lo incorpora necesariamente a la ley federal. Buscan esa coherencia, digamos. Y luego está esta exclusión de residuos tan específica para una refinería en Texas. Le permiten tratar ciertos lodos de aguas pluviales como no peligrosos. Me sorprende el nivel de detalle. Fijan un límite máximo de benceno en los lixiviados de, 1.59 miligramos por litro. Eso es precisión. Es que esa precisión es crucial. La exclusión se concede bajo condiciones muy estrictas y monitorización continua. Si en el futuro las pruebas muestran que superan esos límites, para el benceno u otros químicos listados, la EPA puede revocar la exclusión. Vamos, que no es un cheque en blanco. Es un ejemplo de regulación ambiental muy técnica y basada en datos específicos de un lugar y un proceso industrial concreto. Muestra la profundidad a la que puede llegar la regulación. Cerramos las reglas finales con algo que suena bastante técnico. La Oficina de Política de Adquisiciones Federales, específicamente su Junta de Normas de Contabilidad de Costos, están cambiando normas sobre cómo las empresas que contratan con el gobierno deben llevar sus cuentas para que se parezcan más a las prácticas contables habituales del mundo empresarial, los llamados GAAP. Mencionan cosas como ingresos operativos y activos de derecho de uso para los alquileres. Aquí lo interesante es la intención declarada, alinear las normas de contabilidad de costos, CAS, del gobierno con los principios de contabilidad generalmente aceptados, GAAP, que usan las empresas. Buscan simplificar, ¿no? De hecho, aunque la consideran una acción regulatoria significativa, por su posible impacto, también la etiquetan como desregulatoria, probablemente por esa simplificación que buscan. Pero, espera, ¿qué hay más? ¿A qué te refieres? A que al mismo tiempo que publican esta regla final, lanzan una nueva propuesta para cambiar otras normas de contabilidad de costos. Quieren eliminar o modificar más estándares. Así que mientras cierran un capítulo de simplificación, ya están abriendo otro. Piden comentarios para esta nueva tanda de cambios antes de mediados de octubre de 2025. Muestra que la reforma regulatoria es un proceso continuo y a veces, un poco como la rueda del hámster, ¿no? Totalmente. Y eso nos lleva de forma natural a la siguiente sección, las Proposed Rules, o propuestas de normativas. Aquí es donde las agencias piden opinión antes de decidir. Y vemos de todo, desde cosas muy concretas hasta posibles cambios de rumbo importantes. Exacto. Hay propuestas bastante, mundanas, como la del Servicio de Comercialización Agrícola, queriendo revisar los estándares de calidad para los limones, o la Guardia Costera proponiendo una zona de seguridad para construir un puente en Houston. Pero también hay movimientos más estratégicos con más miga. Como la Oficina de Administración de Tierras, BLM, que propone anular una regla sobre conservación de paisajes que aprobaron apenas el año anterior, en 2024. La justificación que dan es que es innecesaria y que choca con el mandato legal de uso múltiple de las tierras públicas. Esto suena a un cambio de política significativo, ¿no? Sin duda.
Y es revelador ver qué tipo de comentarios piden sobre la base legal de la regla original, sus costes y beneficios, y sobre todo sus efectos en los usos productivos de las tierras, ganadería, minería, energía, todo eso. Argumentan que eliminarla reduciría la carga administrativa, la clasifican como una acción desregulatoria y dicen que no afectará al suministro energético. Es un claro ejemplo de cómo un cambio de administración o de prioridades políticas puede reflejarse rápidamente en el Federal Register. Piden opinión antes del 14 de octubre. Y de nuevo, la EPA propone varias aprobaciones de planes estatales de aire limpio. Quizás destaca una para Montana sobre neblina regional, que suelen ser planes complejos, o una determinación muy específica para una zona de Arizona, o Espinal, diciendo que ciertos contaminantes no contribuyen significativamente a la contaminación por partículas PM10 allí. Esto podría facilitar permisos para nuevas industrias en esa zona concreta, supongo. Esa especificidad es clave. Muestra cómo la regulación ambiental no es monolítica, sino que intenta adaptarse con mayor o menor éxito a las condiciones locales basándose en análisis técnicos. Aunque esas determinaciones suelen ser objeto de debate y litigio posterior, claro. No siempre llueve a gusto de todos. Bien, llegamos a la última gran sección, los notices o avisos. Y esto sí que es un universo en sí mismo. Solicitudes de datos, convocatorias de reuniones, decisiones comerciales, permisos. Es casi inabarcable. Totalmente. Es donde ves la interacción diaria y diversa del gobierno con el público y las empresas. Si intentamos listarlo todo, no acabamos hoy. Quizá podemos destacar algunos patrones o ejemplos llamativos. ¿Te parece? Buena idea. Por ejemplo, hay muchísimas solicitudes de recopilación de información. El gobierno quiere datos sobre todo. Importación de animales, exportaciones, donaciones de bisontes a tribus, esto me llama la atención, avistamientos de osos en parques nacionales, cómo se usan los fondos de ayuda alimentaria, opiniones sobre la ayuda financiera a estudiantes, quejas sobre competencia en sanidad. Es un apetito de información enorme. Lo del programa de donación de bisontes parece tener un enfoque cultural y genético importante para las tribus nativas. Sí, esa iniciativa del Departamento del Interior es interesante. Busca restaurar manadas y la conexión cultural. Y también vemos avisos sobre cómo la Fundación Nacional de Ciencia, NSF, gestiona el cumplimiento de los derechos civiles por parte de las universidades que financia. Son mecanismos de control y rendición de cuentas que operan a través de estos sistemas de información. Piden datos para asegurarse de que se cumple la ley. Luego están las convocatorias a reuniones. Comité sobre Derechos Civiles, Salud, Pesca, cementerios de veteranos, proyectos hidroeléctricos, tarifas postales y avisos sobre disponibilidad de archivos públicos. Es el gobierno funcionando de forma, relativamente abierta. Concretas. Cambios en la lista de productos que deben comprarse a talleres de personas con discapacidad. Peticiones recibidas para compensar posibles daños por vacunas. Es un sistema especial sin culpa, ¿sabes? Se presenta ante un tribunal específico. Retirada de la autorización a ciertas entidades para dar préstamos hipotecarios FHA en alguna zona. ¿Y eso qué implica para esas entidades? Pues que ya no pueden originar préstamos asegurados por el gobierno federal en esa jurisdicción. Es una sanción importante. También hay avisos sobre la repatriación de restos nativos americanos bajo la ley NAGPRA. Mencionan específicamente al Museo AB, en Maine. Espera, ¿NAGPRA qué es exactamente? Recuerdo haberlo oído, pero... Es la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos. Obliga a museos e instituciones federales que reciben fondos públicos a inventariar y, si lo solicitan las tribus correspondientes, a devolver restos humanos y objetos culturales sensibles. Estos avisos son parte de ese proceso, digamos, de justicia histórica y reconocimiento cultural. Entendido. Gracias por la aclaración. Seguimos. El Tesoro pidiendo informes sobre quién tiene grandes cantidades de un bono específico del gobierno emitido en 2055. Quieren saber quién acumula posiciones grandes. Nominaciones para un comité contra la trata de personas. Permisos para expediciones privadas, yates y drones. En la Antártida gestionados por la NSF. Sí, fíjate, hasta el turismo de lujo y la investigación privada en la Antártida están regulados. Controlan los residuos, el impacto en la fauna, el uso de drones, todo. Acuerdos legales en casos ambientales. Decisiones sobre si conceder o no licencias a profesionales, como una veterinaria a la que la DEA, la Agencia Antidrogas, le deniega el registro para manejar sustancias controladas. Y mucha actividad de comercio internacional.
Investigaciones sobre si productos extranjeros, acero de Bélgica y Corea, examina de China, madera de Canadá, tuberías de India, se venden con dumping o subsidios injustos. Esos casos comerciales son un mundo en sí mismos. Cálculos complejos de márgenes de dumping, subsidios, decisiones sobre si una empresa es sucesora de otra, mencionan a POSCO, Sun City Metals, correcciones de errores, es muy técnico. Y también relacionado con químicos. La EPA publica avisos sobre nuevos químicos bajo la ley TSA. Piden o reciben datos de prueba, como sobre fotólisis, cómo se degrada una sustancia con la luz. Es el proceso para evaluar riesgos antes de que un químico nuevo llegue al mercado. Ha sido un recorrido intenso por un solo día en la vida administrativa de un país. Hemos visto desde la seguridad de un asiento de avión, pasando por cómo se deben contabilizar los gastos en contratos públicos, hasta la protección de bisontes, la repatriación de restos ancestrales o la gestión de yates en la Antártida. Menuda variedad. Y creo que lo más revelador no son solo los temas individuales, ¿no? Sino la visión de conjunto, ¿no? El Federal Register muestra la increíble amplitud y profundidad con la que la administración moderna interactúa con casi todos los aspectos de la sociedad y la economía. Es un mecanismo fundamental para la transparencia, sí, pero también evidencia la complejidad, la enorme complejidad de la gobernanza actual. Totalmente. Y nos deja con una pregunta para reflexionar, creo. Viendo este volumen diario de normas, propuestas y avisos, ¿cómo puede una persona, una empresa o una organización mantenerse al tanto y participar eficazmente en los procesos que realmente le importan? Es casi abrumador. O quizás la pregunta es, ¿qué dice toda esta complejidad sobre la naturaleza misma del Estado moderno y nuestra relación con él? Da que pensar, la verdad.